para crecer. Ya, Señor, muchos como intercesores consagrados están aprendiendo nuevas herramientas, armas de guerra, y otros que están naciendo en esto, están aprendiendo a moverse como peces en el agua. Dale a cada uno la porción que necesita, que requiere, que ha venido a buscar a este lugar. Provéeles, Padre. Te damos gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, ahora sí estamos listos. Bien, vamos a ir al segundo capítulo del libro de Residentes Inmortales, donde vamos a estar hablando acerca de esa comparativa entre las diferentes variables de ángeles, demonios y seres humanos. Esto nos va a permitir, como vuelvo a insistir, entender cuál es la faceta, las posibilidades, lo que bíblicamente nos es permitido hacer en relación a los demonios y también a los ángeles. Esta va a ser una clase, estoy seguro, muy interesante. Usted puede ir abriendo su libro en la página número 35. Puede ir buscando su libro. Le voy a leer algunas cosas que están aquí anotadas para ponernos en perspectiva. Dice: cuando se estudia la naturaleza angelical, se identifica la misma raíz de la humanidad, Dios como su creador. En base a ese principio se han levantado maestros que se refieren a los ángeles como nuestros hermanos. Aluden con ello a que nosotros y los ángeles somos iguales. Si bien esta doctrina utiliza una lógica básica, como lo es que compartimos al mismo Padre, omite un detalle importante. El verbo que generó la vida en ángeles, demonios y humanos, también lo hizo con las aves, los reptiles y las plantas. Y eso no los convierte en seres iguales a nosotros. Hay diferencias físicas dramáticas, pero sobre todo espirituales, que nos distancian de los ángeles. A continuación, vamos a ver, usted y yo, en este curso, una serie de similitudes primero, y luego vamos a ver una serie de diferencias con ángeles y demonios que posee la humanidad. Así que bueno, ¿qué le parece si arrancamos oficialmente con estas diferencias y similitudes entre seres humanos, ángeles y demonios? El primero, la primera similitud: compartimos o tenemos el mismo apelativo. Los ángeles fueron creados por Dios, por lo tanto también son llamados como hijos de Dios. Pero usted y yo ya vimos que en el original hebreo se nos dice que somos a los seres humanos hijos de Yahvé o de Yahweh, y a los ángeles se les denomina hijos de Elohim. Hay una naturaleza distinta ahí en la revelación de Dios. Ya dediqué varios minutos a explicar sobre eso, así que usted lo tiene ahí retenido en su memoria. Compartimos, compartimos esa misma esencia divina, y esto es maravilloso, esto es precioso. Los ángeles no son animales, debido a que tienen personalidad, y tampoco son dioses, puesto que son seres creados. Están en la misma condición que la humanidad en este aspecto. Vuelvo a repetir, ambos somos criaturas. Al expresar la palabra criatura, la acepción que se le da, o sea, el origen de esa palabra tiene que ver con seres creados, seres hechos por otro ser. Por lo tanto, los invalida como posibles dioses. Ojo, esto no significa que el diablo no se vea como Dios. El principal problema de Satanás es su génesis. El diablo no fue creado espontáneamente, no salió de la nada. El diablo, Satanás, tiene un comienzo, y ese comienzo fue dado por Dios. Ustedes van a ver cómo una de las mayores fascinaciones del diablo, y lo vamos a ver representado en toda la vida humana a través de la historia, es invalidar la existencia de Dios. Y esto lo vamos a ver representado hoy muy contundentemente a través del fenómeno del ateísmo. Pero en el pasado
también vamos a encontrar otros fenómenos derivados de la misma esencia, y es aquellos que se constituyeron a sí mismos como dioses, como los faraones o los césares o los reyes de los pueblos cananeos, invalidando la existencia de Dios. Esto en realidad, mis hermanos, no es ni ateísmo, ni tampoco que algunos seres humanos son divinos. Esto es lo que yo denomino el espíritu de Caín. Es el divorcio de Dios. Es la intención de una criatura, de un ser creado, de separarse, de independizarse de su creador. Y por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes están orgullosos de la nariz que tienen, que quizás le heredó su abuelo o su abuela o su mamá o su papá. Pero también seamos honestos, hay algunos que no les gusta la nariz que les heredaron, ni los ojos, ni el color de piel, ni el tipo de cabello, ni estas, ¿cómo se llama? Ni esas carnes, aleluya, ¿verdad? Porque algunos tienen con texturas un poco más gruesitas que otros. Bueno, ese mismo problema lo tiene el diablo, pero llevado a la máxima potencia. O sea, Satanás al final repele y repudia ese Génesis en el cual fue constituido. Y esa es una condición muy triste. Esa es una condición muy triste. Y creo que cualquier persona, ser humano que haya vivido, por ejemplo, el rechazo de un padre o de una madre, puede entender lo duro que es hoy tener que convivir con evidencias físicas, biológicas, de alguien que no te ama. Y aunque el diablo no tiene ese problema específicamente, porque el diablo no fue rechazado, sino que él rechazó a Dios, si invertimos esta idea, precisamente en el diablo, que él repudia lo que Dios significa para él, asimismo su naturaleza habla de quién lo creó. Y al mismo tiempo esto, aplicado en el diablo, también aplica a nosotros. A veces yo me pongo a meditar en la existencia de la humanidad, en el planeta Tierra, en el calibre perfecto, la forma tan maravillosa en la que todo está coordinado para que vengan las temporadas, los vientos, las mareas, para que salga el sol, para que se oculte el sol. ¿Cómo está tan perfectamente sincronizado? Y yo digo, caramba, la misma armonía en la que existe este planeta habla de que tuvo que haber sido creado por un ser supremo. Y cuando yo vuelvo a ver el cuerpo humano, ¿verdad? Y aunque algunos, por supuesto, cuando se ven al espejo, no se ven ya tan guapos y elegantes como cuando eran más jóvenes, pero su cuerpo funciona de una manera tan perfecta, sus órganos están diseñados de una manera tan perfecta para sostener la vida, que usted tiene que indudablemente testificar que tuvo que existir un creador que determinó su existencia para que tanta perfección pudiera ser real. Y esto antagoniza con la idea que tienen algunos científicos que hoy promueven de que todo esto fue el resultado de la casualidad, que un día se estrelló un par de planetas, ¿verdad? Se dieron un golpe de meteoritos, salieron los pedazos de asteroide volando por el universo y de repente cayeron en un lugar con tanta perfección e idoneidad que todo esto se generó espontáneamente. Eso es casi ridículo, mis hermanos. Bueno, eso es ridículo, pensar algo así. Cuando uno ve la naturaleza nuestra, humana, y cuando uno ve la naturaleza del mundo, cómo operan los animales, cómo hay un balance entre depredadores y presas, cómo hay un balance biológico que permite, por ejemplo, que el agua se condense, suba a la tierra, suba a la atmósfera, perdón, y luego vuelva a llover, y que nunca el agua deje de existir en la tierra, sino que permanentemente sea regada. Uno tiene que exaltar la mano de Dios que ha creado todo esto. Y el diablo tiene el mismo problema. Vayamos a lo que está diciendo el libro, a los comentarios del libro. Dice, esta descripción tan sublime la encontramos especialmente en dos libros bíblicos, Génesis y Job.
La primera de estas representaciones surge previo al diluvio, justo cuando el pecado de la tierra llena la copa de la ira de Dios, en Génesis capítulo 6, versículo 2 al 4. En Job se ubica básicamente en dos narrativas. La primera, que involucra el primer y segundo capítulo, donde se alude a los ángeles que se presentan delante del trono celestial, y luego en el 38, verso del cual ya hemos hecho nosotros mención. Esta es la primera gran similitud que nosotros compartimos con ángeles y también con demonios. Fuimos seres creados, venimos del mismo Padre. Segunda similitud, ninguna de las dos razas, ni angélicas ni humanas, es omnisciente. No todo lo conocemos. Y esta es una gran ventaja que predomina sobre la humanidad en relación a los demonios. Porque aunque el diablo, como dice el dicho, sabe más por viejo que por diablo, hay verdades y principios eternos que el diablo no puede entender, que no le han sido revelados, que no las puede asimilar. Su cerebro, por decirlo de alguna manera, aunque no creo que ellos tengan un cerebro como el nuestro, su mente no funciona igual que funciona la nuestra. Aún yo me atrevería a decir algo, no sé si por inspiración divina o de mi propio cultivo, yo diría, el diablo es incapaz de recibir una revelación. Escúcheme. El diablo es incapaz de recibir una revelación. ¿Por qué? ¿Quién da la revelación? El Espíritu Santo. Entonces, digámoslo, y con el perdón de todos ustedes, uso una palabra, el diablo es como un bobo que tiene mucho conocimiento, pero no sabe cómo procesar ese conocimiento. Y esto, mis amados, se ve muy bien expuesto, por ejemplo, con el nacimiento de Moisés. Recordemos que en algún momento Faraón es incitado por el diablo, sin lugar a dudas, a matar a todos los niños varones de Israel. Cuando usted estudia en la cultura hebrea qué fue lo que motivó a Faraón a tomar esa decisión, algunos dicen, los que tal vez leen la Biblia muy superficialmente, dicen que tenía que ver por la fortaleza que estaba logrando Israel siendo esclavos de Egipto. Como que Faraón le dio miedo, el vigor y la gran cantidad de hombres varones que estaban naciendo en Israel y que obviamente mañana esos podrían ser potenciales soldados o potenciales enemigos de sus ejércitos. Pero cuando usted va y estudia la cultura hebrea, lo que se dice es que en el pueblo de Israel había una conciencia profética de que pronto nacería un libertador. Recordemos que Israel es una nación profética y ellos, de manera inmemorial, si pudiera decirlo así, ellos han estado esperando generacionalmente personajes que vengan a representar la figura de un Mesías. Obviamente no conceptualizado el Mesías como nosotros lo vemos, un salvador espiritual, sino como un Mesías que los libera a ellos de la opresión. Recordemos que Abraham había recibido una profecía de que sus generaciones estarían cautivas en Egipto durante cierto periodo de tiempo. Es una profecía muy parecida a la que luego va a recibir Jeremías, cuando dice la Biblia que transcurrirían 70 años de cautiverio en Babilonia y luego Dios restauraría a Israel. Vamos a decir, Dios constantemente usa este mismo lenguaje profético. Voy a castigarlos, voy a juzgarlos, pero no eternamente, por un periodo de tiempo, y luego vendrá un libertador. Cuando llega el tiempo del nacimiento de Moisés, se había generado una expectativa profética en la nación de que pronto nacería un libertador. Entonces, la maquinación de Faraón es matar a todos los niños varones porque yo no sé quién es el niño que va a ser el libertador de Israel. Vuelvo a repetir, el diablo opera como bobo. Él tiene conocimiento, pero no puede procesar el conocimiento, no puede recibir una revelación, cosa que nosotros sí. Entonces,
Cuando nosotros muchas veces creemos que el diablo está avanzando, en realidad lo que evidencia es su enorme preocupación. Escúcheme, porque esto es profético y usted lo va a recibir en su espíritu en el nombre de Jesús. Lo que nos está pasando en América Latina, con esta persecución desenfrenada por legalizar el aborto en todo el continente, es la evidencia de un infierno que está preocupado porque sabe que el nacimiento de una generación profética está a las puertas. El diablo no nos está ganando la partida. Con la angustia que el diablo me demuestra, yo solamente puedo decir: Dios se prepara a visitarnos con una generación dispuesta, con una generación valiente, con una generación arrebatadora, con una generación violenta. Y yo le decía meses atrás a los argentinos, un país que yo amo muchísimo, porque se aprobó tristemente el aborto también hace un tiempo atrás, pero ya lo habían tratado de aprobar. Los argentinos saben a lo que me refiero, y si usted no lo sabe, investigue un poquito. En Argentina ya tienen rato tratando de aprobar el aborto y ya lo habían tratado de hacer hace un tiempo atrás. Y había mucha gente frustrada, triste, porque lograron aprobar el aborto un año después, me parece, año y medio después de que lo habían intentado antes. Y yo les dije, y se los publiqué en mis redes sociales y se lo vuelvo a repetir a ustedes, mis amados: la resistencia fue lo que logró que naciera Aarón. La resistencia de las parteras fue lo que logró que una generación de profetas naciera. Algunos todavía no lo saben, pero en ese año que no se pudo aprobar el aborto, nacieron hombres y mujeres llamados para grandes cosas. Y yo les dije: apunten este año en su calendario, porque pasarán 20, 30 años y sabremos de una generación que nació justo en ese periodo de tiempo y que Dios la va a usar en la Argentina con grandeza, con prodigios, con milagros. Aquí en Costa Rica están tratando de hacer lo mismo, en México lo mismo, en Colombia lo mismo, y hay un sistema que se les opone, hay un pueblo que les dice no al aborto, y llegará un momento, porque es prácticamente irrefrenable ante lo que uno ve como avanzada de los organismos internacionales, que nos van a doblar el brazo frente a estos proyectos. Y algunos se van a sentir defraudados, tristes, ya no hay nada que hacer. No, todo lo contrario, mis amados. Entre más resistamos, entre más logremos evitar que la puerta se cierre, más profetas nacerán, más hombres y mujeres valientes, más hombres y mujeres proféticos, nacidos de esas mujeres solas, nacidos de esas madres adolescentes, de esos que todo el mundo descarta, de esos que son el hijo número 8, número 7 de la familia. Esos serán los que Dios va a usar, porque ese fue el David, aleluya, que Dios hizo nacer en una condición de inmundicia, de pecado, como dice la palabra. Es en esa condición que Dios nos hará nacer hombres y mujeres tremendas. Vea cómo me emocioné por un tema tan sencillo como la incompetencia del diablo para recibir una revelación. Cuando hablamos de las revelaciones que nosotros tenemos, estamos hablando de revelaciones proféticas, de lo que sucederá, de lo que viene, de lo que Dios ya estableció, de lo que Dios ya constituyó. Y esto usted dice que tiene que ver con la guerra espiritual. Tiene todo que ver con la guerra espiritual. Porque el diablo trabaja a través de instrumentos limitados, condicionales, que son incapaces de superar una declaración profética. Dígame cuántos años fue cautivo Israel en Egipto. Dígame cuántos años pasó cautivo en Babilonia, y aún así Dios levantó la cautividad e hizo libre a su pueblo. Dígame cuántos años tiene su nación bajo la opresión, bajo un dictador. Dígame cuántos años tiene su nación bajo un manto de idolatría. Dígame cuántos años
y le diré también la grandeza del poder del Dios que puede levantar ese yugo, que puede quebrar esas cárceles, que puede romper esos grilletes, pero no lo hará, mis amados, solamente porque espontáneamente ocurrirá. Dice la palabra, y se lo vuelvo a insistir, Dios no hará nada si antes no revela su secreto a sus siervos, los profetas. Usted es el instrumento profético de Dios para anunciar, para decir, para proclamar. No tenga en poco, mi hermano, mi hermana, la condición en la que usted está. Usted cree que usted vive en un campo abandonado, usted cree que vive en una granja que no vale nada, que nadie visita, usted cree que vive en una ciudad que nadie vuelve a ver. Déjeme decirle que ahí fue donde Dios levantó a Amós. Era un simple recolector de higos silvestres, y ahí, en esa condición de sencillez, de simpleza, de rusticidad, ahí Dios le dijo: sal de aquí y háblale a mi pueblo Israel. Usted es ese Amós. Usted es esa voz profética en ese lugar de simpleza que se va a levantar todas las madrugadas a proclamarle a Dios su poder y su grandeza, para anunciarle a la tierra lo que Dios va a hacer. Algunos, como lo he dicho antes, viven en un lugar donde hace tiempo quisieran haberse mudado. Tal vez porque es un lugar un tanto pobre, miserable, rodeado de drogas, de violencia, y usted dice en su corazón: hace tiempo me he querido ir de acá, pero Dios te ha retenido ahí. Y tú dices: ¿por qué? Porque ahí Dios va a utilizarte para proclamar la redención, la salvación, para hacer batalla espiritual a favor de su pueblo. Usted dice: ¿por qué Dios me trajo a este lugar donde nadie sabe que existe? Bueno, porque desde esa montaña, desde ese río, desde esa pradera, Dios va a levantar una voz profética que le va a anunciar a Satanás su peor derrota sobre Nicaragua, sobre Venezuela, aleluya, sobre Guatemala, sobre El Salvador, sobre Honduras, sobre Dominicana, sobre Puerto Rico. Ahí Dios te va a levantar y te va a usar. Ya me emocioné. Sigamos. Esta cualidad de ser omnisciente solo le pertenece al Creador. Tanto ángeles como demonios poseen un vasto conocimiento del pasado, pero desconocen por completo el futuro. Por eso quizás el apóstol Pablo le insistió tanto a la iglesia de Cristo que profetizara. Al hacerlo, se volverían inalcanzables para Satanás. Este es el punto donde usted empieza a hablar de guerra espiritual profética, porque ya usted en algunos momentos ni siquiera se agarra con el diablo. Usted ya no está para estarse agarrando con Satanás en muchos casos y situaciones. Usted está para profetizar, para declarar, para proclamar. Y aquí me enojo con otro montón de predicadores que andan diciendo que no hay ni que proclamar, ni que declarar, y que hay que quedarse calladito, orando como un borrego por todo lo que necesito. Mis hermanos, eso no es de Dios. Porque si una arma nos fue dada, fue la profecía. Y si a usted no le gusta que yo diga declarar, entonces me pregunto, ¿qué es una profecía? La profecía es hablar de lo que no ha sucedido, pero que Dios ya estableció. Entonces, si yo voy a profetizar, al menos lo voy a hacer con fe. La profecía es fe y convicción de lo que está por venir. Entonces, cuando yo digo declarar, yo estoy implícitamente diciendo que tengo fe de lo que Dios va a hacer. Declaro que sucederá, decreto que sucederá. Amados, es que el lenguaje de algunos siervos es demasiado limitado, demasiado simple, y se agarran de ideas que no sé de dónde salieron, de que todo esto de la profecía, que todo esto de declarar, que todo esto de profetizar es gnosticismo, o que viene de vertientes humanoides. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces leerán la Biblia en su vida para darse cuenta que la palabra está plagada de hombres y de mujeres que profetizaron lo que iba a venir,
que si no hubiese sido por la unción profética en la vida de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, yo jamás habría sabido lo que ellos vivieron y lo que Dios les dijo que sucedería. Si la unción profética no hubiese estado en Juan, yo no tendría el Apocalipsis. Y en el mismo Apocalipsis el Señor nos dice, el Señor claramente estipula que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. O sea que a través de la unción profética yo doy evidencia, yo mantengo el fuego encendido del retorno en gloria de Cristo a la tierra. No hay forma que yo diga que Cristo vuelve si no es por la unción profética. Y si usted no lo hace por la unción profética, usted lo hace por religiosidad, que es peor. Si usted solo dice Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, como una muletilla, como un discursillo que alguien le enseñó en la escuela dominical, usted está hablando por religiosidad. Usted y yo proclamamos que Cristo regresará por su iglesia porque el espíritu profético está en nosotros y nos hace memoria de la promesa de Jesús, nos hace memoria de su sacrificio, nos recuerda que Él vino primero como cordero, pero que ahora regresará como un león para juzgar a las naciones de la tierra. Esto yo no lo hago por inspiración propia, lo hago por causa del espíritu profético. Pero bueno, sigo con la lectura. Una de las formas más reveladoras en la que esto se demuestra es a través de la vida de Jesús, la cual estuvo rodeada de constantes preguntas sobre su identidad. Esto me parece a mí lindísimo y por eso se lo voy a leer en profundidad. Toda clase de personajes aparecen en los evangelios cuestionando a Cristo por sus milagros y poder. Evidentemente, detrás de ellos estaba el diablo, quien trató de descubrir si este inofensivo carpintero era o no el Mesías. Cuando Jesús nace y sobrevive a la matanza de Herodes, primero el diablo no lo sabía que había sobrevivido, pero luego el diablo trata de descubrir si es solo un pirulo o si es el Mesías, si es un loco más o si es el Hijo del Dios viviente. Si solo es coincidencia que hace milagros y libera demonios, o si el poder que está en él es el que fue profetizado por todos los profetas de la antigüedad. Mis amados, el diablo durante todo el ministerio de Jesús se la pasa preguntándole ¿quién eres? Y eso lo va a hacer el diablo también con usted. Y esto es punto medular también en lo que respecta a la guerra espiritual. Y lo vamos a ver más adelante. El diablo no respeta a cualquier aparecido. El diablo no respeta a los hijos del vecino. El diablo respeta a aquellos que tienen autoridad de parte de Dios. Y basta con recordar la famosa historia de cuando aquellos fueron liberando demonios y un día se le volvieron los demonios diciéndole: nosotros sabemos en nombre de quién hablas, Jesús, y conocemos a Pablo, pero ustedes no los tenemos en la lista. Ustedes no están registrados ni matriculados como con licencia para echar fuera demonios, así que váyanse de aquí, y los persiguieron. Entonces vuelvo y repito, no es zapatear, no es gritar. La guerra espiritual también tiene que ver con la condición en la que se encuentran los intercesores. Si usted está en pecado, si usted tiene cochinaditas ocultas debajo de la alfombra, que usted cree que nadie ve, pero que el diablo sí conoce, no se mete en esto. Esto es para gente que ama la santidad. Esto es para gente que busca a Dios de todo corazón. No digo gente perfecta, digo gente que ama la santidad, que busca ponerse a cuenta delante de Dios, que quiere enderezar su camino, que quiere encontrar la senda correcta. La intercesión es para gente íntegra. Y es por eso que toda acción de un intercesor es íntegra en la batalla espiritual. Los intercesores no son los rebeldes cabeza caliente que andan dividiendo iglesias. No, no y no. No son los que se enfrentan a la autoridad ni andan opinando en contra del pastor. Esos no son los intercesores. Los intercesores no son los que se brincan las cercas para hacer actos proféticos,
Los intercesores no son los que infringen las leyes para hacer guerra espiritual. Esos no son intercesores, porque ahí mismo usted mismo invalida, si hace esas cosas, invalida lo que es el concepto de guerra espiritual. Cuando usted entra en esta atmósfera, es más importante caminar en legalidad que hacer algo que usted cree que Dios le dijo. Escúcheme. Es más importante caminar en legalidad que hacer algo que usted cree que Dios le dijo que hiciera. Porque si para hacer eso que usted cree que Dios le dijo que hiciera, usted tiene que infringir leyes, tiene que pasar por encima de la autoridad, que tiene que lastimar la autoridad en su matrimonio, de su marido, de su esposa. Si usted tiene que ir en contra de la palabra, usted no está haciendo guerra espiritual, usted le está dando gusto al diablo. Usted es un cabezón majadero que no ha entendido lo que es la guerra espiritual. Desde el momento en el cual yo entro en batalla espiritual, yo tengo que proceder correcta y legalmente. Por eso usted me va a escuchar a mí quejarme de todas estas restricciones sanitarias que nos ponen, pero usted no me va a ver a mí infringiendo las restricciones sanitarias. Porque sea este presidente o el otro o el que sea, está revestido de una autoridad que le fue delegada y por la cual yo tengo que someterme. En el momento que yo, por discrecionalidad, empiezo a infringir leyes a criterio en contra de lo que está establecido legalmente, yo estoy entrando en un margen de ilegalidad que el diablo puede aprovechar. No es más importante mi opinión que la legalidad. Escúcheme, se lo vuelvo a repetir, no es más importante tu opinión que la legalidad. La legalidad es el instrumento que vas a utilizar para hacer guerra espiritual. Gente que no está casada, que vive en concubinato, no se metan a hacer guerra, perdonen, tanto me emocioné que tiré el micrófono. No se metan a hacer guerra espiritual, póngase en orden. Y entiéndase guerra espiritual, meterse en grupos de intercesión, hacer batalla espiritual. Ponga su casa en orden. Gente que no diezma. Mis hermanos, no se metan a ser de intercesores. No estoy hablándole a niños, estoy hablando a gente madura. Si usted no está a cuentas con Dios en áreas de su vida que le van a dar legalidad, no se meta, porque el diablo va a aprovechar esa ilegalidad y va a devolver el golpe y va a hacer el daño. Y vuelvo al punto más importante. ¿Qué capacidad tendrá usted de cumplir el propósito de Dios operando o actuando en ilegalidad? El daño es mínimo. Muchos más bien no se dan cuenta que con ese tipo de acciones lo que le sacan al diablo son carcajadas. Así se lo digo. Cuando los intercesores se mueven en ilegalidad para hacer guerra espiritual, le sacan carcajadas al diablo. Porque el poco o el mucho daño que causen, Satanás lo puede revertir por causa de la ilegalidad en la cual nos movemos. Si vas a hacer guerra espiritual con un equipo de intercesión, bueno, que tu autoridad esté enterada. Que la gente bajo la cual tú te mueves sepa lo que tú estás haciendo, pero no te muevas clandestinamente, no te muevas anónimamente, porque es más importante estar bajo autoridad que subir a la montaña más alta para hacer un reguero de aceite. Estos son los principios en los que tenemos que movernos. Sigo leyendo antes de que me siga saliendo del punto. Todo comienza en su nacimiento, cuando los reyes de lejanas tierras van a rendirle tributo. Estamos hablando de Jesús, acuérdese. Pero primero se detienen donde Herodes, Mateo capítulo 2, versículo 1 al 23. El monarca, al recibirlos, no tiene idea de quién sería el Salvador, por lo que les pide que vayan a verlo y regresen a informarle. A mí este versículo me parece súper enriquecedor para lo que es la guerra espiritual, porque el diablo, al no tener capacidad profética, intenta a través de nosotros obtener la información que necesita para infringir el daño. Ojo lo que estoy diciendo. Y esto no es solamente que yo me voy a sentar a la par del diablo y contarle todo lo que Dios va a hacer. No seamos simples. Lo que estoy queriendo decir es que Satanás está atento y a la espera de todo lo que tú hables incorrectamente para utilizarlo en tu propia contra.
El diablo está como un campesino, dígase así, como un campesino con un canasto recogiendo toda la basura que tú tires al suelo para usarla en tu contra. Va a utilizar todos esos elementos de ilegalidad o de legalidad que tú le des para llevarlos delante del trono de Dios y acusarte. Entonces, si usted es de las mujeres que tiene por mala costumbre quejarse de su marido, sepa lo que el diablo va a hacer. Si usted es del tipo de varón que no entendió su lugar como cabeza y anda hablando mal de su esposa con los compañeros de trabajo, con los amigos, sepa lo que el diablo va a hacer. Va a recoger esas palabras, esas declaraciones y las va a llevar delante del trono de Dios para acusarnos, para atacar nuestro matrimonio, para disolver nuestra familia, para afectar nuestra economía. Porque si bien el diablo es desconocedor de revelación, es conocedor de la ley. Vea lo que le acabo de decir, es desconocedor de revelación, pero conocedor de la ley. El diablo conoce perfectamente cuáles son los elementos que le van a dar fuerza a sus argumentos delante del trono de Dios. Vea qué delicado y vea qué importante. No darle gusto a Satanás. Entonces, hermano, ¿qué hago si mi marido es un cabezón? Bienvenida al cuarto de oración, mi hermana, con la presencia del Espíritu Santo. Pero, mi hermano, ¿qué hago con mi esposa si es una majadera? Bienvenido al cuarto de oración en la presencia del Espíritu Santo. Nuestras cargas delante de Él, en su presencia, pero no confesar lo que no hay que confesar. Porque luego nos extraña cuando nosotros nos pasamos quejando durante toda la infancia y adolescencia de nuestros hijos, que eran rebeldes, que eran insujetos, que eran desobedientes, lo decíamos una y otra vez, y luego que terminaron siendo cuando fueron grandes. Rebeldes en contra de Dios. No quiero que se sienta mal ni culpable, simplemente le quiero decir, poner en alerta de cómo nosotros le damos instrumentos a Satanás, porque si algo yo tengo claro, mis amados, es que el diablo no tiene poder. El diablo no tiene poder. El diablo utiliza el poder que le ha sido conferido, delegado, a través de nuestras acciones, a través de esas acciones, como las hablábamos, a un nivel nacional, para instruir a los niños, para educar a los más jóvenes, para formar una cultura, para darle identidad a una nación. Él trabaja con todos esos instrumentos legales. Desde luego, hoy estamos influenciados por toda esa estructura que el diablo construye. Pero entonces, ¿cuál es una forma efectiva de combatir esa estructura? A través del mover profético, a través de la unción de profecía, proclamando lo que Dios va a hacer y no lo que el diablo dice, proclamando las grandezas de Dios y no los ataques de Satanás, dándole mérito, honra al Señor y no a las obras del infierno. Por eso es que los intercesores verdaderos parecen locos. Es por eso que los profetas parecen raros, porque ellos prácticamente viven en un mundo paralelo, diferente al de los demás. Por eso, mientras que todo el mundo habla calamidades, desgracias, pandemia, crisis, ¿qué hablan los profetas? ¿Qué hablan los intercesores? Hablan avivamiento, hablan bendición, hablan multiplicación, hablan la provisión de Dios. Y no es que los intercesores están ciegos, no es que los profetas no ven, no es que hablan en positivo, mis amados, es que esa es la función elemental a la cual Dios nos llamó para poder combatir al reino de las tinieblas, y en gran medida eso que nosotros combatimos sale desde nuestra misma lengua, desde nuestra misma boca. Entonces, Herodes, volviendo al punto, Herodes le dice a estos reyes de lejanas tierras: vayan, testifiquen, vean y me cuentan. Y me cuentan dónde nacerá el niño para que entonces yo pueda ir a adorarlo. Obviamente que el diablo no tenía la menor intención de ir a adorarlo. Lo que buscaba era destruir el propósito, porque el diablo también sabe que su esperanza en contra del diseño de Dios es matar la semilla. Porque en el momento que la semilla brote, el diablo no podrá detener lo que Dios va a hacer. Esto es tremendo, mis amados, y esto aplica para la guerra espiritual.
El diablo está a la caza de las semillas. A la caza de las semillas. Si esa semilla cae en tierra y muere, el diablo no va a poder detener el crecimiento de esa semilla. Por eso quería matar niños. Por eso hoy quiere matar niños. Es ahí donde él tiene oportunidad. Porque ese niño o esa niña nacida inmediatamente entra en el carril del propósito de Dios para su vida. ¿Alguien dice amén a eso? Es evidente la influencia del infierno sobre aquel gobernante, Herodes, cuando decide enviar a matar a todos los niños varones de Belén. Literalmente dice la palabra que se sintió burlado. Vamos a burlarlo a Satanás en todos los asuntos de nuestra vida. ¿Cómo podría ser esto posible si Satanás fuera omnisciente? ¿Cuál era la necesidad de hacer aquel genocidio si el diablo fuera capaz de reconocer proféticamente al Mesías? No lo reconocía, no sabía quién era, no lo podía identificar. La dinámica continúa más adelante cuando aparece el profeta Juan el Bautista en medio del ejercicio de su ministerio, y algunos religiosos fariseos, igual como lo hicieron luego con Jesús, le preguntaron a Juan quién era él. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 24. Juan capítulo 1, versículo 24 dice: y los que habían sido enviados, ¿quién los habrá enviado, verdad? Eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Vea qué diablo más cochino, mi hermano. Él tenía una suposición, él tenía una pequeña duda, él tenía una incertidumbre, la estaba palpando así como en la punta de la lengua. ¿Será? Y atrevidamente le dice: ¿y por qué bautizas? Y ataca su identidad, ataca su naturaleza, le trata de mover el piso diciéndole: tú no eres nadie, tú eres un loco que anda con piel de camello encima comiendo insectos en el desierto, tú no eres nadie, tú no eres ni el Cristo, tú no eres Elías y tampoco eres un profeta. Cuando el diablo trata de atacar tu identidad es cuando más terror tiene de lo que eres capaz de hacer. Ya nosotros vimos en Revelación sobre Elías. Algunos dicen que Elías salió huyendo de Jezabel y se fue a buscar el monte Sinaí para encontrarse con Dios en la cueva porque estaba asustado. Hay gente que dice eso. Yo no creo que estuviera asustado. Como ya se lo dije, yo creo que Elías estaba buscando la renovación de su ministerio. En ninguna parte dice que él tenía miedo de ser muerto. Y cuando él pasa por Berseba y va hacia el monte Sinaí y se encuentra en esa cueva, él se encuentra también con Dios. Y Dios, que le responde con todo cariño, le dice: ¿qué rayos estás haciendo aquí? Tú no perteneces a este lugar, Elías. Tu lugar es ungir, tu lugar es establecer, tu lugar es enseñar, tu lugar es activar. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. En otras palabras, deja de hacerte el deprimido, deja de hacerte el triste, el pobrecito, porque vos no sos ni un miserable, ni un pordiosero, vos sos un profeta de Dios llamado como padre de una nación. Para ser intercesor hay que creérsela, mis amados. Para ser un guerrero espiritual, usted no puede ser de esas personas que se ven al espejo y dicen: pobre criatura. Usted, para ser un intercesor, es de esa gente que amanece y dice: brilló el sol, aleluya. Usted es de esa gente que se ve al espejo y dice: qué cosa más maravillosa hizo Dios. Usted, para ser intercesor, usted tiene que volverse a ver y saber quién es usted en Dios. Porque, ojo, ya hablamos de que nosotros no somos nada, pero ya Cristo está haciendo la obra. El Espíritu está en nosotros. Y esto también a veces tiene que ver con temas de autoridad y liderazgo pastoral, donde a veces los ministros dejan que la gente tome su manto y lo use de trapeador de piso.
y ataquen su autoridad y ataquen su posición y ataquen su nombre. Y uno como líder tiene que saber diferenciar cuando hay un ataque personal, que esos ataques personales deberían importarnos poco, y cuando están atacando lo que tú representas, cuando están atacando lo que tú significas, cuando están atacando la unción y el manto que Dios te dio. Porque si tú permites que sea mancillado ese significado, esa representación de lo que tú eres, es cuando tendrás que rendir a cuentas a Dios por tus acciones, por tu omisión, por tu indiferencia. Entonces, cuando estamos en lugares de autoridad, nosotros tenemos que saber, y que la gente también sepa diferenciar, cuando tienen un problema porque les caemos mal y cuando tienen un problema con la autoridad que nosotros representamos, porque les estorba, porque les incomoda. Y yo sé que muchos están aprendiendo con esto. Sigamos y retomemos el versículo. Dice, tú no eres profeta, tú no eres Elías ni eres el Cristo. El problema era que este personaje tenía mucho mayor conocimiento que estos demonios con forma de fariseos. Y les contestó lo que ellos no preguntaron, pero que tenían que escuchar. Él les dijo, viene uno después de mí que es antes que yo y que ya está entre ustedes. Cuando usted lee eso, mi hermano, usted se queda pensando y dice, ¿será un acertijo lo que Juan les respondió? No, no fue un acertijo, fue una palabra profética, porque el diablo no tiene lenguaje profético. Él no puede descodificar la profecía, él no tiene revelación, y es ahí donde nosotros somos fuertes. Es ahí donde nos tenemos que mover, es ahí donde tenemos que fluir. Y vea que con todo esto, y me adelanto un poquitito, todavía no me quiero meter ahí, pero me adelanto un poquitito con este tema del lenguaje, en que Dios es tan sabio, y conociendo que el arma con la cual íbamos a enfrentar al diablo era la palabra, era la profecía, que sacó una carta espectacular: las lenguas del Espíritu Santo. El demonio se queda con los ojos cuadrados cuando nos escucha orar en lenguas, porque él no puede interpretar eso. Él no puede entender qué es lo que estamos diciendo, y nuestro espíritu habla directamente con Dios. No sé si usted está dimensionando lo que le quiero decir, pero es que Dios es tan increíblemente perfecto, tan increíblemente sabio, que hasta cosas que a nosotros nos resultan comunes, normales, Él las estableció para que pudiéramos superar a Satanás en todo. Entonces, cuando yo estoy angustiado, ¿cuál debe ser mi reacción? ¿Hablar mi angustia? No, hablen lenguas por el amor a Cristo. Cuando usted está preocupado, cuando usted está asustado, ¿cuál debe ser su reacción? ¿Decir qué es lo que tiene miedo o por qué tiene susto? No, hablen lenguas. Hable el lenguaje del cielo, no le dé gusto a Satanás. No sé si usted alguna vez escuchó que alguien le dio un consejo con los perros y le dijo alguna vez a alguien, no le demuestre miedo a un perro porque ese es el perro que lo va a atacar a usted. Mis hermanos, al diablo no hay que mostrarle miedo. No hay que dejarlo sentir que tiene el control, que nos está atacando, que nos está haciendo desmayar. Hay que hablar en lenguas. Hay que pedirle a Dios en el espíritu. Eso es algo, bueno, cuando yo dimensiono esto, yo digo, pobre de aquellos que no han entendido este misterio. Lo valioso y lo importante que es hablar en lenguas y provocar y fomentar que la gente hable en lenguas. Ahora que hemos entrado en este evangelio tan sexy, digo yo, tan light, hay algunos que ya no quieren hablar en lenguas, ya no quieren enseñar del hablar en lenguas. Mis hermanos, esas enseñanzas no proceden de Dios. Esos temores no son del Espíritu, todo lo contrario. Dios nos dio la manera, la forma perfecta de hablar con Él sin que el diablo se dé cuenta. Wow, mis amados, esto es impresionante.
Detrás de tanta ignorancia espiritual está nuevamente Satanás, quien deseaba descubrir realmente cuál era la intención de aquel loco que vagaba en el desierto, de Juan el Bautista. Él quería saber qué iba a pasar después. Él quería saber, en su nivel de ignorancia, si este era el Cristo, si este era Elías o si era un profeta. Alguna vez aprendí de mi papá, del apóstol Ronnie, un principio que se lo voy a regalar a usted. Y él decía algo tremendo: cuando nosotros estamos creciendo en Dios, recién convertidos, somos nuevos creyentes, el diablo, ¿dónde nos ataca? En nuestra debilidad, en nuestra flaqueza, en nuestra adicción. Pero cuando usted está fuerte en Dios, cuando usted está firme en Él, cuando usted está en pisada firme en el reino de los cielos, el diablo va a atacar sus fortalezas. Entonces, cuando se ciñen con usted para criticarlo específicamente porque usted tiene muchas visiones, el diablo le está diciendo: me es un estorbo que seas una persona de ojos abiertos. Me molesta que seas un vidente. Cuando la gente, y en la gente, entiéndase, el diablo la ataca, lo hará para descubrir su fortaleza. Así que deje de echarse para atrás y envalentónese, porque donde el diablo le está señalando es donde Dios le ha puesto más músculo, más fuerza, más vigor. Deje de hacerse la víctima porque la atacan por causa de que es profeta. Deje de andar llorando y diciéndome que como yo soy mujer, entonces nadie me quiere. Deje de darle gusto a Satanás y empiece a profetizar más, y empiece a entender que posiblemente si usted no hubiese sido mujer, tampoco habría sido profeta, y empiece a disfrutar y a celebrar que nació mujer, que aunque muchos la ataquen y muchos la persigan por esa causa, Dios la va a usar como mujer profeta para que sea glorificado y exaltado su nombre. Le recuerdo, esto no es una doctrina, esto es una forma de vida, es una identidad, es una manera de vivir la fe. La guerra espiritual es eso. Regreso a mi libro. Para este punto nos damos cuenta que Lucifer está desesperado por saber si lo que sospechaba era cierto o no. Una tranquilidad que nunca pudo tener. El mayor testimonio de la incertidumbre que cundía en el reino de las tinieblas por aquellos días se manifiesta cuando Jesús llega a la ciudad de Gadara. Ojo lo que vamos a leer, mis amados, porque esto es tremendo, y con este punto terminamos, por lo menos esta clase, y esperamos la quinta. Yo sé que algunos van a querer que mañana sea la quinta, pero la quinta será el martes para que no se vaya a extraviar. Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, estamos hablando de Jesús, a la tierra de los gadarenos, a la tierra de los endemoniados, ni más ni menos. Y recuerde que estos gadarenos, la gente a veces los retrata como esos locos que andan por todo lado. Y en realidad los gadarenos, dice la Biblia, que asustaban a toda la gente que entraba y que salía de la ciudad. Estos gadarenos no eran demonios de poca monta. Estos gadarenos controlaban un territorio. Ellos permitían lo que entraba y lo que no entraba. Ojo. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Vea, ellos se habían convertido en la autoridad de aquella ciudad y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Subraye esto. ¿Por qué has venido para atormentarnos antes de tiempo? Wow, mis amados, esto es increíble.
espectacular, esto es tremendo. Estos demonios están testificando que ellos esperaban al Mesías, que ellos esperaban a un Salvador, pero no en el tiempo en el que Jesús apareció. Recuerde esa frase que yo ya acuñé y que le voy a recordar en el curso todo el tiempo. Jesús, Dios, siempre se le adelantará al diablo, siempre. El diablo nos estaba esperando al otro lado de la esquina, pero Jesús se adelantó y apareció él en lugar de nosotros. Aleluya. Estos gadarenos querían tener control aún más tiempo de la ciudad, pero Jesús apareció antes de tiempo. En tu familia tú estabas destinado a no poder llegar a donde llegaste. En tu casa, en la política de tu nación, la gente que nacía donde tú naciste no iba a llegar a donde tú llegaste. La gente que nace donde tú naciste muere joven, muere de alcohólica, muere de drogadicta, muere en pandillas, pero tú llegaste hasta este punto, hasta este lugar, porque Dios se le adelantó a Satanás. Y esa es la gran realidad de la guerra espiritual. Dios permanentemente a través de los profetas que ven lo que está por venir, se le adelanta al enemigo en sus planes, en sus estrategias, en sus construcciones. Por eso, mis amados, cuando uno escucha gente que dice que ya no hay profetas, ay, Dios mío, yo me cuestiono seriamente a quién le interesa ese discurso. ¿A quién le interesa que no haya profecía? ¿A quién le interesa que no se le pueda adelantar Dios a Satanás? ¿A quién le interesa que las proclamas no sean hechas? ¿A quién le interesa que los decretos no sean establecidos? ¿A quién le interesa que no se haga guerra espiritual? Mis hermanos, creo que todos ya sabemos cuál es la respuesta. Y esa es una de las vertientes más importantes que tendremos que resistir con los intercesores. No para tratar de argumentar o de que sí, de que no, de que hay guerra, de que no hay guerra, que me parece que el versículo tal y el versículo cual. Caer en ese lugar ya por sí solo ya es perder. Nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra tronos de iniquidad que están asentados en los lugares invisibles, en lugares celestiales que no podemos, no vemos, no podemos tocar, pero que están ahí influenciando a la gente, influenciando al pueblo de Dios, influenciando culturas, influenciando naciones, imperios, gobiernos. Y es por eso que tú y yo terminamos siendo ese cortocircuito del diablo. No sé si usted alguna vez le ha tocado encender una batería de carro después de que se le fue toda la carga. A mí me ha tocado varias veces, tristemente. Y hay una cosa interesante cuando uno carga una batería de auto, es que usted lo tiene que hacer con un par de cables, aquí le llaman cables, y cuando usted lo pega, aquí le llaman ganchos. Cuando usted pega los ganchos a la batería que tiene carga, usted tiene que tener cuidado con los otros ganchos, porque si estos se llegan a golpear entre sí, va a haber un cortocircuito, un chisporroteo que se hace ahí, y obviamente es muy peligroso. Mis amados, el diablo está haciendo todo lo posible para que nosotros no les peguemos los cables en sus estrategias, en sus ocurrencias, en sus planes. Pero Dios está levantando un ejército. Y ese ejército hace tiempo atrás se veía como un valle de huesos secos. Dios está levantando un ejército que parecía derrotado, que parecía que no tenía esperanza, pero el viento profético, los 4 vientos de la tierra están soplando y ese ejército se está poniendo de pie y están llegando tendones, están llegando músculos y Dios está convocando intercesores. Aún yo le digo algo que aquí es importante. Hay gente que se ha sentido que es profeta, pero que no se ha sentido con la venia de ser profeta porque no se ha dado cuenta que en realidad Dios los llamó a ser intercesores proféticos. Y han querido ser como profetas porque tienen una veta profética, pero en realidad Dios los llamó a ser intercesores proféticos.
Tal vez no tienen la capacidad que tiene un profeta de hablar en público, alguna habilidad histriónica, el carisma, los dones, pero sí tienen la posibilidad en el espíritu de clamar con gemidos indecibles, de tener visiones, de hablar de parte del espíritu, de hablar en lenguas, y al final terminan dándose cuenta que no era un sentimiento de frustración el que había en ellos por no poder ser profetas. Lo que había en ellos era un llamado como atalayas de la ciudad, como vigilantes de la fortaleza, como aquellos que miran a la distancia cuando la amenaza se yergue sobre las ciudades para impedir que las puertas se abran a favor del enemigo. Quiero orar por ustedes, mis amados. Padre eterno de la gloria, en este punto donde seguimos aprendiendo sobre guerra espiritual a través de tu palabra, yo te pido, maravilloso Dios, que tú te reveles al corazón de todos los que están aquí, para entender aquellos que tienen una vocación profética, si son profetas, o si tú los llamaste como atalayas, como vigilantes, vigías de la ciudad. Sé tú sobre ellos, dándote a conocer, mostrándote a sus corazones tal cual tú eres, y que les sea mostrado, Señor, el destino para el cual tú los encaminas y preparas. Si hay aquí entre nosotros profetas que todavía no han sido reconocidos, encamínalos hacia ellos. Pero si hay aquí hombres y mujeres que tienen como llamado primario y esencial ese posicionamiento como guardianes, sea sobre ellos esa luz y esa claridad. Que sea abandonado de sus corazones ese sentimiento de frustración, de impotencia. Y que sean ellos, Señor, los encargados de tirar el lastre, de tirar los cimientos, de tirar los fundamentos de lo profético a través de la intercesión en una iglesia, en un ministerio. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque sé que la obra es perfecta. Sé que la obra es completa. Amén y amén.